Hablando de negocios y propuestas, surgió una propuesta en los medios de comunicación de Álvarez Agis que tiene que ver con un nuevo impuesto, pero generó mucho revuelo. Fíjense qué decía y qué pasó después. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etc. Cuando yo saco el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tienes que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tienes una familia grande que te ayuda. ¿Sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención. ¿Te quedó claro? Yo soy agente de retención en mi compañía, o como una estación de servicios agente de retención del impuesto a la transferencia de combustible. Ahora, si vos haces eso y el comercio que dice, pucha, vienen todos los consumidores ahora con medios de pago digitales, Trambólico. formalizar, y vos no le das un esquema impositivo más laxo, lo fundís. Entonces vamos a tener kioscos que pagan con criptomonedas, que cobran y pagan con criptomonedas. Entonces el palo es el impuesto al efectivo, la zanahoria es un monotributo empresarial. Bien, con esta propuesta del impuesto al efectivo, Agis fue viral en las redes sociales, tendencia en X, uno de los principales temas en todos los streaming. Vamos a escuchar qué decían en Neura al respecto. Al efectivo, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Interesante. Esto, la pregunta es, ahora, fuera de broma. el debate es, ¿esto es robo? No, lo que a mí me asombra, este muchacho está preparado. Me ¿Qué emociona. está haciendo? ¿Qué dice? Pero ni a mí se me ocurriría Pedí 1000, decir algo así. te dan 900. ¿Pero para vos es robo esto? Pero- Para mí todos los impuestos son robos. No es robo porque necesitas violencia. Es un hurto. Es un hurto, del cajero. es un hurto. Hurto del cajero. Implementar esa ley, digamos, o ese impuesto Pero vos sería un entendés hurto. lo que dijo. Sí, impuesto al efectivo. No, ¿y Yo El no. oxígeno. si ponemos un impuesto al Yo no. pelotudo, y yo digo, capaz que se recauda mucho, Nosotros lo pagaríamos. No, sí, nosotros sí. Nos alcanzaría. obvio, Sí, bueno, yo pero lo uno lo pagaría paga con con gusto. gusto, de última Sí. lo paga con gusto, pero qué sé yo, estas cosas que, como dice Male, siempre las mismas ideas, todo con un fin recaudatorio, solo para solventar o sustentar esa política Agis que es eternamente... ex viceministro de Economía en el mandato de Cristina Kirchner. Él sugirió 3 propuestas: este impuesto al cheque, la eliminación del impuesto al cheque, el cobro del 10% a los retiros en efectivo y la baja de impuesto a las pymes. ¿Por qué él quiere cobrar este 10% al efectivo? Porque va a sacar o va a eliminar o quisiera eliminar el impuesto al cheque. Entonces, para equiparar esta eliminación, te pone el impuesto al efectivo. Claramente fue criticado, no fue criticado por cualquiera, fue criticado por el presidente Javier Milei, que lo tuiteó, que hizo su descargo a través de redes sociales, a través de X, y él tuvo una entrevista muy interesante con la periodista Cristina Pérez, que le dijo justamente este cuestionamiento: esto es un robo. Estás robando si me cobras un impuesto al efectivo. Que los impuestos son un robo es una idea que sostiene un solo presidente en la faz de la Tierra, que es el nuestro. Todos los países ¿qué civilizados... es la inflación si no es todos un los- robo? Pero los impuestos son la inflación. Pero la inflación es un impuesto. No, la inflación es un impuesto, es un abuso del lenguaje. La inflación es la inflación, Afuera. el impuesto es un impuesto. Un impuesto es una Sigue siendo un ley que te impuesto obliga a institucional. pagar una cierta... El más regresivo Pero te hago de una todos, pregunta. el que afecta a los pobres. Pero te hago una pregunta, Silvina. Imagínate que yo a vos te digo... Perdón, Silvina. Cristina. Le Te hago una cambia. pregunta. Imagínate que yo a vos te digo, che, te voy a bajar 5% del IVA y te voy a subir 5% del impuesto a las ganancias. O te voy a bajar 5% del impuesto a las ganancias y te voy a subir 5% del IVA. No te estoy robando. Uso tu verbo. No me gusta, uso tu verbo. Ni más ni menos que antes. Lo que estoy haciendo, déjame ponerte el ejemplo sencillo, es que si la Argentina cobra 30 pesos por cada 100 pesos que se trabaja en la Argentina, se cobra 30 pesos de impuestos, yo lo que estoy diciendo es bajarle 5 pesos al que está formalizado, bancarizado, Claro, subirle el tema, 5 pesos. a ver, el tema de debate es interesante, ¿no? Los impuestos como tal. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la Argentina tenemos una historia muy particular con el tema del cobro de impuestos y el tema es que
lamentablemente muchos gobiernos se terminan robando los impuestos de la gente, que pagan un impuesto y que se supone que ese impuesto se tiene que retribuir en otra acción, que tiene que haber, bueno, una vuelta a esa ciudadanía con diferentes cosas. Que no te saquen que al no pepino. Nos pasa, claro, cosa que no nos pasa mucho en nuestro país. Pero no todo el mundo estuvo en contra de esta propuesta, sino que hubo una persona que sí le pareció bastante buena. Esto fue lo que dijo el economista Matías Culfas. Disculpame, porque yo lo escuché, esta propuesta de Manuel, y la suscribo al 100%, pero el recorte no lo favorece, porque la propuesta es mucho más amplia. Lo que Manuel dice es que hoy están trastocados los incentivos. ¿Cómo? Si vos operás en blanco, si vos sos una empresa y tenés que pagarle a tus proveedores, si operás etcétera, en blanco, tenés que pagar impuestos. El impuesto de débitos y créditos. Claro. Por mover la plata, que es un impuesto que puso Cavallo en 2001, obviamente como suele ocurrir, por emergencia, por la crisis de ese periodo, y quedó para siempre. Como el impuesto al cheque, el IVA 21, es el impuesto al todo. cheque, es el impuesto al cheque, impuesto de débitos y créditos. Entonces, vos fijate la paradoja, si operás en blanco, por mover la plata, simplemente yo te pago a vos, no es una consultoría que hiciste, te voy a pagar 1.2% de impuesto. En cambio, si yo saco la plata y te la pago en efectivo, en negro, no hay ningún. Entonces, lo que dice Manuel, en realidad, no es que está diciendo subamos los impuestos. Lo que está diciendo es eliminemos ese impuesto al cheque absurdo que penaliza al que se mueve en blanco y penalicemos al que se mueve en negro. Bueno, otro tema, ¿no? De discusión, la gente que está en blanco y los que no en nuestro país, que también tiene que ver con algunas cuestiones que había hecho mención en algún momento el presidente de la Nación. Bueno, en Olga siguieron hablando de este tema porque, bueno, fue viral. Tendríamos que bajar el impuesto al cheque, ¿no? Sacarlo. O sea, sacarlo del sistema, pero bueno, eso, ¿por qué no se bajó hasta ahora? Porque tiene una recaudación, porque la realidad es que todo el sistema está montado sobre el 60% de la economía, el otro 40% está en negro. Entonces, lo que está en negro no paga impuestos, entonces la carga sobre ese 60 es muy grande. Entonces, el impuesto al cheque va entero sobre ese 60. Lo que él dice es, si vos pones un impuesto al efectivo, esto que él dice, vos vas al cajero, sacás 1.000, te da 900, estimulás... No, y aparte estimulás un montón a que el que está en negro se bancarice, o sea, ¿entendés? Hagas las operaciones. Si vos transferís, no te lo sacan al 10%. Claro, ahora igual lo voy a explicar. Pero él dice esto y reacciona Milei con un tuit que es que fue uno de los temas del día ayer. Y volvió el viejo Milei, ¿no? Sería. Claro, como que lo superó, porque aparte que los temas de economía, el viejo Milei. Kirchnerista igual ladrón. Esto es porque fue viceministro de Economía de Kicillof hace un montón, pero después Álvarez Agis no volvió a la función pública. Pero bueno, el que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero. Esto es porque Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza, había publicado esto, había reaccionado a esto que dijo Álvarez Agis en el programa de los chicos. No estaba diciendo que todo lo que vos consumas tenga el 10%, que es lo que Milei le dijo. Claro, corre por izquierda, Milei, nada que ver. Claro, exacto. Lo que él estaba diciendo es al revés. Te meto al efectivo para desestimular que vos uses efectivo y estimular. O sea, si sos de usar mucho efectivo, estarías pagando más. Y cuanto más efectivo retires, más te van a cobrar. Claro, y quieren estimular más el uso de las tarjetas o el... Y si en este caso, si esto se llega a aplicar, si sos de usar transferencia, bueno, saldrías beneficiado.